Muy bien, entonces, como les decía, les agradezco muchísimo por su puntualidad, por su asistencia. Nos encontramos en el encuentro sincrónico para discernir o despejar algunas dudas acerca de la tarea 4. Lo primero que vamos a hacer, como ya les decía, es observar un video que también está en el contexto del foro académico para poder nosotros pues adentrarnos en qué es eso de ese texto argumentativo, de qué se trata y en qué consiste. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esa presentación que es un video, dura 6 minutos. Me voy a permitir compartirlo a partir Un de saludo, donde apreciados comienza. estudiantes. A continuación, les vamos a explicar qué deben hacer ustedes en esta tarea 4, exposición oral, texto argumentativo. Esta actividad pide que ustedes realicen un texto argumentativo donde evidencien la apropiación de una tesis y los argumentos que soporten una postura determinada. Esto será comunicado mediante una exposición oral. Primero, deben ingresar al entorno de aprendizaje, leer y comprender los contenidos de la unidad 2, estudiar el material relacionado con la comunicación oral y el texto argumentativo. Sobre estos temas, ustedes deben redactar un texto argumentativo y más adelante tienen que realizar una exposición oral a través de un video. El primer tema es instauración de la pena de muerte en Colombia. Se recomienda que respondan a la siguiente pregunta orientadora. ¿Está usted de acuerdo con instaurar la pena de muerte en Colombia? El segundo tema es la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. La pregunta orientadora o premisa es: la prohibición no termina con el aborto, la convierte en un riesgo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su tesis? Tercero, elaborar un texto argumentativo compuesto por 4 párrafos, uno de inicio, 2 de desarrollo y 1 de cierre, con una extensión total mínimo de 500 palabras y máxima 600, relacionando 2 fuentes de información consultadas. Recuerden que el texto argumentativo se debe compartir en el entorno de aprendizaje tarea 4. Punto de la actividad número 4. En este punto número 4, una vez ustedes hayan escrito su texto argumentativo, van a tener que grabar un video. Uy, profe, ¿cómo así? ¿Vamos a tener que grabar un video? Es correcto, van a tener que grabar un video con una duración máxima de 4 minutos. ¿Y sobre qué o qué? Muy sencillo. El video que ustedes van a realizar va a estar enfocado al texto argumentativo que escribieron anteriormente. Es decir, profe, que vamos a tener que hacer como una especie de exposición. Sí, la idea es que ustedes realicen una exposición basado en el tema que escogieron en el foro y tema que lógicamente escogieron para poder realizar su texto argumentativo. Pilas, en plural. Tengan en cuenta, muchachos, las siguientes sugerencias para que puedan realizar su video de la mejor manera. No memoricen las cosas, no se vayan a memorizar el texto argumentativo. ¿Qué es lo que queremos? Que en esos 3 o 4 minutos que tienen ustedes de exposición nos cuenten con sus propias palabras, desde lo que investigaron, desde lo que analizaron, desde lo que aprendieron, nos cuenten el tema que ustedes escogieron. Sean lo más tranquilos, lo más relajado posibles. La idea es que nos cuenten y que disfruten esta parte de aprendizaje a través de un pequeño video. Curiosamente, dentro de esta actividad ustedes van a poder poner en práctica elementos de unidades anteriores que hemos visto a lo largo de este curso, como la comunicación no verbal, la comunicación verbal y los diferentes elementos que las componen. Es por eso que uno de los criterios de evaluación que hay en esta actividad son elementos como la pronunciación, el ritmo, la voz, la entonación, su posición y su postura frente a la cámara y los diferentes movimientos que van a tener con su cuerpo, porque son elementos que ya hemos visto en las unidades anteriores. Profe, ¿y con qué podemos grabar este video? Pueden utilizar cualquier elemento de grabación que tengan a su mano. Si tienen un teléfono celular lo pueden utilizar, si tienen una cámara de video lo pueden utilizar, si tienen una tablet, un computador, cualquier dispositivo electrónico que pueda tener una cámara lo pueden utilizar. Otra sección de pilas. Graben siempre con sus dispositivos de manera horizontal, jamás de manera vertical, porque los dispositivos están diseñados para mostrar los videos de manera horizontal y nunca de manera vertical.
Todas las pantallas vienen diseñadas para mostrar los videos de manera horizontal. Ustedes van a cine y siempre van a ver la pantalla de manera horizontal, jamás de manera vertical. Revisen el televisor que tienen al lado o al frente de ustedes. La pantalla es de manera horizontal, nunca vertical. Los dispositivos de video siempre los reproducen de manera horizontal. Entonces, por favor, no graben de manera vertical. Por favor, muchachos, cuando vayan a realizar sus grabaciones, fíjense, otra pila, que ese lugar donde ustedes están grabando sea bastante silencioso, que no se les vayan a meter ruidos externos como un bus pasando, como el señor que vende afuera en la calle, que todo sea lo más silencioso posible para que su exposición se pueda entender de la mejor manera. Pilas también, procuren que el lugar en donde ustedes van a grabar tenga las condiciones de luz adecuadas, es decir, que no sea un lugar ni muy oscuro porque ustedes van a parecer completamente negros, oscuros, y que tampoco sea un lugar con mucha luz porque van a aparecer como fantasmitas. Traten de que la luz sea bastante nivelada y que ustedes se vean de la manera más nítida posible. Yo sé que quizá este punto no tendría por qué decirlo porque es lógico en una actividad de este tipo, pero por favor, muchachos, cuiden su apariencia personal cuando vayan a grabar el video. Utilicen ropa adecuada, hombres con camisa bien pulida, bien planchada, las niñas bien bonitas con sus blusas, que sea un ejercicio académico donde la presentación personal es importante. Cuando terminen de grabar su video, lo van a subir a la plataforma de su preferencia. Puede ser a una plataforma de YouTube, una plataforma de Vimeo o cualquier otra plataforma de streaming virtual en donde puedan albergar este video. Deben compartir su video en el foro. Punto número 5. Se nos hizo largo ese video. Punto número 5, rápidamente. Lo que deben realizar es dirigirse al entorno de aprendizaje y leer cada uno de los documentos de esta unidad respectiva para que puedan desarrollar esta actividad de la mejor forma. Punto número 6. Bastante sencillo este último punto, lo único que van a tener que realizar es la entrega a través del entorno de evaluación. Revisen muy bien la guía de estudio porque ahí está especificado cómo deben entregar su documento final. Y así de fácil es desarrollar la actividad número 4 del curso de competencias comunicativas. Recuerden que si ustedes tienen dudas o inquietudes, pueden consultar con el tutor encargado. Hazlo fácil, hazlo rápido, hazlo con la UNAM. ¡Chao! Muy bien, espero sea productivo y si tenemos preguntas las vamos a hacer a los 15 últimos minutos. Entonces, permítanme. Bien, entonces, luego de ver este video que nos ha presentado un compañero de la UNAT, a donde nos dice, pues, los elementos, quiero decir, las partes básicas que debemos tener en cuenta, las guías y los anexos que debemos leer, el material que tenemos y encontramos en nuestro campo virtual, pues es lo más adecuado. Ahora voy a permitirme pasar una presentación en la cual vamos a poder corroborar qué es en realidad y cuál es el puntaje y la valoración de esa actividad y los parámetros que debemos tener en cuenta. Entonces, por favor, permítanme, ya voy a empezar a compartir nuevamente la pantalla para presentar esa presentación, valga la redundancia. Muy bien, entonces nos vamos a la tarea 4, exposición oral, texto argumentativo. La actividad pues inició el domingo 20 de junio y finaliza el 18 de julio. Quiero que tengan en cuenta, mis queridos estudiantes, que cuando nosotros podemos retroalimentar en el foro y hasta el día en que podemos llegar con nuestras actividades al foro para que la profe Marlene, la tutora Marlene, les retroalimente, porque eso lo hago muy juiciosamente y pues los estudiantes que han participado del foro lo saben. Yo corrijo la ortografía, la redacción, las partes estructurales, es decir, de fondo también. Entonces, eso lo podemos hacer hasta 3 días antes de que finalice. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que debemos colgar
en nuestro entorno o contexto evaluativo es el 18 de julio hasta las 23:55 de la noche. Y tenemos hasta el día 14 a las 23:55 para poder colgar esta información. Quiere decir que Marlene el día 15 está devolviéndoles a ustedes lo corregido, las correcciones, para que puedan ustedes luego hacerlas pertinentes, ¿sí? Para poder tener la excelencia y poder luego pues irnos al contexto evaluativo. Quiero agradecer la entrega de la tarea número 3 y también decirles que lo que buscamos paso a paso y poco a poco es que los estudiantes puedan escribir, que no todo lo tomen de un contexto o de una fuente, y claro, lo citaron, pero también que sea con sus propias palabras, pues porque eso denota y da cuenta de todo el proceso que vamos teniendo, ¿no? Vamos mejorando, vamos teniendo un proceso de apropiación, vamos dándonos pues nosotros, como quien dice, la oportunidad de ver cómo es nuestra redacción y todo ello. ¿Cuál es el puntaje de esta actividad? Son 120 puntos. Las anteriores tuvimos 115 puntos, esta actividad es de 120 puntos, es el puntaje máximo. Y se busca construir un texto argumentativo donde se soporte una postura determinada, ¿cierto? ¿Mediante qué? Pues el texto como tal y una exposición oral. Decían unos escritores conocidos como Shakespeare y Winston Churchill que lo que podemos siempre nosotros es prepararnos. ¿Qué dicen ellos? Que la improvisación es mejor cuando se ensaya. O sea, no crean que cuando uno sale y que está como tratando de dar una cátedra o de dar un conocimiento, no la ha preparado. Siempre todas las improvisaciones que uno tenga o que uno haga en la vida es mejor que estén preparadas. Es decir, nos salen mejor, estamos más seguros y todo pues va a ser un éxito. Entonces, ¿qué debemos hacer en la actividad? Ingresar al entorno de aprendizaje y leer y comprender esos contenidos, esos documentos. Si ustedes tienen duda, yo ya les dejé a ustedes el WhatsApp, ustedes tienen el entorno del campus virtual, un correo. Yo siempre cuando termino el correo firmo, es decir, está mi nombre, mi número de celular y todas las maneras de contacto conmigo. Pregúntenme, por favor, pregunten sus dudas. Luego de que estudian ese material, deben ustedes también tener en cuenta lo que ya hemos aprendido, como la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la manera de expresarnos, todos son elementos que vamos teniendo que recopilar, ¿no? En el foro colaborativo o en el contexto de aprendizaje, ¿cierto? Podemos plasmar nuestro texto argumentativo y tener también el link y luego ya ir preparando esa exposición que es la que vamos a colgar en el otro entorno. Las opciones que tenemos y están también en los anexos, los documentos, son la instauración de la pena de muerte en Colombia. La lectura sugerida es la pena de muerte desde la bioética. El público objetivo pues nos dan de 40 a 60 años y la pregunta orientadora es: ¿está usted de acuerdo con instaurar la pena de muerte en Colombia? El segundo tema es la interrupción voluntaria del embarazo. También está el texto sugerido, bioética, y está tomado de bioética, aborto y políticas públicas en Latinoamérica. El público objetivo es entre 15 y 35 años y la pregunta orientadora o la premisa es: la prohibición no termina con el aborto, la convierte en un riesgo. ¿Cuál es su opinión? Entonces, en estos dos textos, o en estos dos textos que nos plantean, usted lo que debe es... ¿Legal o ilegal? Perdóname. Sí, dime. Qué Okay. pena, es que estaba opinando sobre el aborto acá y se me prendió Okay. el... No, tranquila, no Qué te pena. preocupes, no, tranquila, no hay problema. Entonces son Vale, esos dos gracias. temas, ¿cierto? Son esos dos temas en discusión. No quiere decir
que solamente sobre esos dos textos nos vamos a basar. Si tú vas y haces una consulta en internet, uy, hay bastantes puntos de vista de diferentes personas, de médicos, de científicos, de padres de familia, de personas que sufren una enfermedad terminal. Hace poco vi un documental de una señora que será la número 145 acá en Colombia, que tiene una enfermedad degenerativa y que ha sufrido. Entonces, uno puede tomar esas fuentes y citarlas. Recuerden que lo importante cuando uno toma una fuente es citarlas, no citarlo, es decir, hablar como a nombre propio cuando eso lo ha dicho otra persona, porque ya eso es un plagio. Entonces, en eso hay que cuidarnos. Entonces, ¿qué pasa? En el texto argumentativo y en el anexo 1 está la definición, estructura, características y ejemplos, ¿cierto? De lo que es un texto argumentativo. Da también una plantilla, como siempre nos la ha dado, que es como la que nos induce, la que nos va diciendo qué es lo que debemos escribir. Entonces, en el párrafo inicial, ¿qué se debe escribir? La escritura de la tesis. Se hace la tesis, que es una afirmación que expresa una pregunta que usted, tanto como el autor, trabaja en su escrito, ¿cierto? Es la postura que va a defender. Yo estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo por esto y esto y esto. Y eso es lo que tú vas a defender y es tu postura, y entonces sobre eso es lo que vas a basarte y a escribir. En los otros dos párrafos siguientes se darán las razones que fundamentan esa tesis, esa postura tuya, ese argumento, ¿no? Es la exposición argumentada sobre lo que, por qué la defiendes o por qué estás en oposición, ¿no? O por qué no estás de acuerdo. Y en el párrafo de cierre es como, como se dice, la conclusión o recapitulación de los argumentos relevantes, y allí pues se da como las frases finales y, por decir algo, la conclusión de lo que se expuso mediante la tesis planteada. Bien, nos dice que el texto argumentativo lo que debe hacer es, desde luego, expresar coherencia. ¿A través de qué? De racionamientos que lo refutan, es decir, que están en oposición o que no están de acuerdo o justifican algo, ¿con el fin de qué? De que tú nos puedas persuadir a quienes, a los que leamos tu texto argumentativo, ¿no? Tu tesis, y es más, a los que veamos tu exposición, porque aunque ustedes no lo crean, las personas que suben en el foro, ellos también opinan, dan un comentario, y eso ya lo hemos tenido y eso es provechoso, eso nos enriquece. Entonces, de eso se trata el texto argumentativo, que mediante tu postura, tú persuades al lector, al que te va a ver exponiendo, ¿ok? Ese texto expresa las ideas, opiniones y el punto de vista de quién, de quien lo emite, o sea, de cada uno de los que escriben y defienden esa postura, de cada uno de ustedes, ¿no? Ese texto puede ser científico y un texto narrativo. Siempre deben ser imparciales, ¿cierto? Debe haber imparcialidad. Ahora hablemos de la forma como vas a organizar esa exposición oral. Como lo decía el video, a los que pudimos observar al inicio del video, y pues lo pueden ustedes, los que llegaron un poco tarde o después, verlo en el foro, porque ese fue la apertura del foro, yo la hice mediante ese video. Deben tener mucho cuidado con el entorno o el lugar. Deben pedir silencio, deben estar o en su habitación o en la sala, en un lugar que no vaya de pronto a pasar el señor que vende, la chicharra, el sonido de ambiente que como que te daña a ti la concentración y también dispersa. Entonces debe ser en un lugar, yo diría mejor como aislado entre comillas o cerrado, donde pues tú puedas estar concentrado. Puedes tener un tablero, es decir, algo como nosotros lo decimos el teleprompter. Cuando no había teleprompter, a mí me tocó con una cartelera y yo iba haciendo lo que iba hablando en la televisión o en el medio en el que estuviéramos. Era en la televisión en ese momento, y allá de fondo yo tenía como los puntos claves.
Eso es algo que se me viene a la mente cuando estamos viendo esta diapositiva, en donde el expositor tiene un tablero, una pantalla de fondo y pues lo puede está exponiendo. Recuerden que la extensión es de 3 a 4 minutos, que deben preparar, grabar su video, hacer unos ensayos, unos previos. No te va a salir de primera vez, es difícil. Uno después se mire, ay no, yo hice esto, yo estaba haciendo la cara así, yo miré para el otro lado y entonces me desconcentré o me equivoqué, pues vuelve y retoma. Yo pienso que después de la tercera vez ya es la vencida, quiere decir que ya está quedando más pulido, por decirlo de alguna manera, el video. Te recomiendo no borrar ninguna grabación, intento 1, intento 2, intento 3, final de intento, así como cuando uno hace una tesis de trabajo, final, última tesis, la tesis que es, y bueno, en fin, así pasa. Entonces no se desconsuelen si en el primer momento no les sale bien su grabación. En cuanto a la grabación, nos dan unos tips. Entonces, más que aprenderlo de memoria y recitarlo, ¿cierto? Es comprenderlo. Es ya cuando tú lees, cuando tú te adentras en un tema, cuando tú lo digieres, cuando lo comprendes, pues ya es muchísimo más fácil hablar del tema. Si a mí me ponen a hablar de, no sé, de un planeta, yo no soy la científica que estudia los astros ni nada, pues a mí me va a costar cuando ya tendría que hacer una exposición en la cual casi que tuviese que recitar. No, tú poco a poco, son dos temas, esos dos temas de opción, pues son temas álgidos, es decir, son temas interesantes y son temas en los cuales se puede tener una posición X o Y, pero también son temas usuales. O sea, es lo de la vida real, no es algo extraordinario que uno nunca haya escuchado sobre ello, ni haya visto de pronto una noticia, un reporte que hablase sobre esos temas. Cuando uno vaya a empezar su grabación, cuidar la técnica, la imagen, el entorno, el audio, hacer pruebas, ¿no? Hacer pruebas para que la cuestión salga de la mejor manera. Grabar en un sitio con poco ruido de fondo y con buena iluminación. ¿Listo? Se va a evaluar la exposición, claro que sí, y la expresión de cada persona en lo oral y lo no verbal. Su entonación, su proyección de la voz, la vocalización, el ritmo, los movimientos corporales, gestos, la mirada, ¿cierto? La expresión facial, la postura, el manejo de las manos, es decir, todos los elementos que nosotros ya trabajamos en la anterior tarea y que son fundamentales para hacer una exposición. Es decir, que nos dan a nosotros, que nos comunica que tú estás nerviosa, que tú no sabes el tema, que te quieres ir ya, que lo quieres terminar, que estás contento, que estás apropiado, que lo estudiaste, que lo digieres y lo manejas con naturalidad. ¿Listo? Controla sus nervios, claro. Grabe solo cuando esté seguro. Y pues si uno tiene ahora estos dispositivos a la mano que son una maravilla, pues grábelo 50 veces, grábelo 10 veces. Grábelo hasta que uno se retoma, pues gracias a Dios es de 3 a 4 minutos, no es una extensión de media hora. Entonces uno se mira, no, acá hice esto, aquí no me pareció así, miré para donde no era, leí, se notó que lo estaba diciendo muy al pie de la letra, o sea, se nota como que no estoy haciéndolo naturalmente. Entonces, hasta que tú estés, como se dice, seguro o segura, pues ese es el último, ese es el que queda, ese es el que nos vas a mostrar a todos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, pues revisar, como nos lo decía el video, que como lo repito, queda colgado en el foro y ya está en el foro de apertura, así fue como lo abrí este foro. Debe uno entonces tener el plano medio, quiere decir abajo del busto, debe dejarse ver más o menos hasta la cintura, ¿cierto? Lo debe hacer en forma horizontal, así como están las pantallas del cine, la pantalla del televisor. Bueno, debe cuidar su presentación, claro. Genial los que estamos o están en tierra caliente, que es la mayoría, las franelitas y todo, pero pues procurar una blusita, una camisetica de manga y cuello,
estar lo mejor organizado. Nosotros cuidamos mucho esa parte, y yo sé que ahora, anteriormente pueda que no, pero ya hoy en día esa parte es muy importante, es la imagen, ¿no? Es el lenguaje de la imagen, de lo que tú proyectas. Bien, el desarrollo de la actividad en nuestro entorno de aprendizaje debe hacerse así. Entonces, primero, leer los documentos. ¿Relacionados con qué? Con la tarea 4, el texto argumentativo. Publicar en el foro. Miren que los que publican en el foro tienen ganancia. Y para mí también es ganancia porque yo soy cuidadosa, me gusta mirar, me gusta leer, me gusta revisar, cuidar la ortografía, la puntuación, los términos. Si hay palabras repetidas, pues les solicito que empleen sinónimos. Bueno, ir enriqueciendo poco a poco esa parte en donde nos permite encontrar esa identidad escritural, porque si uno no escribe, uno jamás se va a dar cuenta cómo escribe. En la mayoría, por ejemplo, que estamos en Quibdó, Ismina y todos estos municipios, nosotros hablamos y nuestro dialecto, entonces, tiende a cuando escriben recortar la palabra. Se comen las heces, sí, o sea, no las escriben, entonces por favor, releerse para poder mirar y corregir esos detalles que yo también corrijo y que pues poco a poco los vamos a ir puliendo. Luego, esto es un trabajo independiente, es decir, es un trabajo individual. Y entonces, ¿qué debemos publicar? Entonces, ya debemos publicar nuestro texto argumentativo, basado en alguno de los dos temas en discusión, y el link del video de la exposición oral. Bueno, cuando ya nosotros lo vamos a hacer en el entorno evaluativo, después de la fecha ya límite para poder hacerlo, porque eso tiene una fecha, nosotros debemos tener en cuenta esos ítems. La portada, importante, la introducción es un párrafo de 9 líneas, ¿cierto? Donde se describa, pues, qué el objetivo de la actividad, ¿cierto? Y qué se va a encontrar en ese documento. El enlace que nos permita, pues, el video, el acceso al video con la exposición oral. Las conclusiones. Muchos estudiantes creen, o muchas personas, que las conclusiones como que no son tan importantes, al igual que la bibliografía. Sí, son bien interesantes. ¿Por qué? Porque son reflexiones, ¿cierto? Que nos dejan ver qué. Entonces, en este caso son dos conclusiones, son 2 párrafos de 6 a 9 líneas, en donde nos dices, con tus palabras, qué aprendiste de este ejercicio y qué te gustaría profundizar. ¿Para qué? Como para calificarte más, para saber y comprender más acerca del tema. Y la bibliografía, pues, es importante porque son las fuentes de dónde fue tomado, o de qué textos fueron tomados o fueron empleados para enriquecer nuestro escrito. Ojo, por favor, mis queridísimos estudiantes. Resulta que nosotros tenemos una herramienta que, les soy sincera, la empleé y vi muchas coincidencias en los textos. Yo quise esperar para hablar acá en la clase, pero en esta próxima entrega voy a ser un poco más, no tan flexible como en el escrito anterior, porque ya se trata, como lo he venido reiterando, es de que tú emplees tu léxico, que tú leas y puedas extractar y puedas de ahí hacer un análisis y hacer un escrito propio. Pero no vi bastantes coincidencias en los textos en cuanto a que la comunicación no verbal y todo como que se iba, y yo decía, esto ya lo leí, esto creo que yo ya lo siento como que ya lo escuché de la lectura de alguien anteriormente. Entonces, ojo y oído, porque para esta vez sí voy a ser un poco más severa, por decirlo de alguna manera, empleando esta herramienta. Y les cuento una infidencia, pero muchos estudiantes se fueron para una actividad especial de reconocimiento en que uno no debe plagiar lo de otro. Si bien tomas una fuente,
Claro, pero tú la debes analizar y comprender y citarla en la bibliografía o citarla dentro de esas dos fuentes que se deben citar mínimo dentro del texto, pero no es como que, ay, saco de aquí un poquito y pego de aquí otro poquito y luego, porque uno se da cuenta. Si yo me pongo a leer la introducción y yo leo las conclusiones que me dan mis estudiantes, yo digo miércoles, y leo también el texto y digo, uy, hay un lenguaje supremamente estructurado, como que no es de cada uno, porque lo leo en la introducción y lo leo en las conclusiones. Entonces, pilas con ello. Por favor, así como decía el video inicial, pilas con esa parte, porque de lo que se trata es de que cada uno, pues, aprendamos, ¿sí? Desde luego, a hacer nuestras propias escritos, a crear. Sí, es difícil, yo también lo hacía en un comienzo, uno como que iba empezando la universidad y yo copiaba de aquí, pegaba de aquí, copiaba de allí y lo hacía por este lado, pero esa no es la razón, eso no es lo que pretendemos, porque lo que uno pretende es que al paso del tiempo la persona pueda apropiarse, encuentre su identidad, sí, escritural, su identidad en lo que piensa y lo conecte a lo que habla y a lo que escribe, y esa es la intención. Entonces, ojo, porque sí hay bastantes coincidencias en los textos y no es, hubo muy buenas notas, hubo muy buenas valoraciones, pero poco a poco ya uno como que no va siendo así tan lapso y tan amplio, sino que uno ya se va poniendo un poco más centrado y les va exigiendo un poquito más. ¿Eso con el ánimo de qué? Pues de que cada uno vaya adquiriendo una identidad escritural. ¿Listo? Entonces, después de ver el video, que yo sé que muchos no alcanzaron, reitero, está en el foro para que lo puedan ver, ese video de 6 minuticos, en donde nos da esos tips para ir empezando. ¿Mm? A partir de mañana ya subo la clase y a partir de mañana también empiezo a enriquecer con material. La idea no es, como se dice, atosigarlos con material y llenarlos de material, sino que el material que se suba verdaderamente les vaya dando pautas para poder hacer un muy buen trabajo, un excelente trabajo. ¿Está bien? Quiero entonces dar paso, son las 7:05, a las preguntas que cada uno o cada una de ustedes tenga mediante pues ya lo que hemos leído, mediante el video y la explicación o la instrucción que se dio en la presentación. Si ustedes pues a bien tienen, alzan la mano, la que tenga alguna pregunta, el que tenga alguna pregunta, con muchísimo gusto les voy dando el paso o la palabra. Sigue, Luz Daria, adelante. Hola, señor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi duda es, bueno, al comenzar la actividad donde dice que hay que escoger el tema, sea el de integración de la pena de muerte en Colombia o el segundo. En ese tema tengo que hacer el texto argumentativo, pero tengo que plasmarlo en, obviamente, un documento en Word o tengo que grabar el video. Tengo que hacer las dos cosas. Exacto, las dos cosas. En primer momento, haces un escrito que consta de 4 párrafos, uno inicial, 2 de desarrollo y el de conclusiones o el final, que es el de cierre, en donde tú vas a dar a conocer tu postura. Y en segundo momento, ya vas a empezar a planear mediante ese texto tu exposición. Miren, como les decía al comienzo, cuando empezaron a pasar la presentación, pueden tener una cartelera, ¿sí? Si no tenemos un tablero en donde ya hayamos escrito, pues hacemos una cartelera en donde podamos nosotros apoyar también a lo que decimos, podemos emplear, porque ahí lo dice, fichas memotécnicas o fichas, son esas cartulinitas que son rectangulares, que tienen una medida, yo sé que todos hemos usado de pronto eso en el colegio, en donde uno tiene, no todo lo que va a decir, pero sí sus puntos, ¿no? Sus puntos de referencia para no perderse. Eso es válido, ¿listo? Muy bien, Luz Dari, ¿te quedó clara esa parte? Sí, señor, aunque mire, o sea, tengo duda, por eso quería Diga. entrar, porque quería comenzar a realizar el trabajo. Sí, señora.
En el primer paso que me dice que tengo que o sea, trabajar en el foro colaborativo, ahí es donde tengo que plasmar el texto argumentativo y el enlace del video, ¿correcto? Sí, señora. Sí, Bueno, así es. ok, pero en ese texto argumentativo es donde tengo que hacer las 4 pasos. El primero que es el inicio, los dos de desarrollo y el último que es de cierre, ¿verdad? Sí, así Ahora, es. en el tercer paso es donde tengo que hacer el texto argumentativo otra vez, ¿o no? Sí, porque acá tengo un, ¿cómo le digo? Como un... Como una duda, ¿sí? Sí, sí, Bien. en el 3. Ok. En el 3 lo que ya tienes es que sacar como lo que vas a hablar basada al texto argumentativo. Y una cosa antes para todos y para todas, cuando tú me vayas a enviar el texto argumentativo, todavía no es necesario el enlace del video de primer momento. Ustedes saben que hay personas, hay estudiantes que me han enviado hasta 3 veces. Una estudiante me envió 4, está perfecto sus avances, ¿sí? Entonces, tú primero me envías tu texto argumentativo como tú lo redactaste, el párrafo inicial, los dos de desarrollo y el párrafo de cierre, y yo te lo voy corrigiendo, ¿sí? Yo te lo corrijo, con eso tú, ya cuando vayas a hacer tu video, estás clara y estás segura que todo el texto argumentativo es acorde, está bien. No Okay. olviden citar las 2 fuentes, ¿no? Y entonces ya después de eso, ya está el texto. Ya tengo como ese libreto grande que es el texto. Ahora yo voy a empezar a redactar, a escribir sobre lo que voy a exponer, que no se puede alejar de la postura que tienes en tu texto argumentativo, porque eso es lo que vas a defender, ¿no? Esa tesis de la cual escribiste allí en esos párrafos. Ok, muchas gracias, Bien. esa era mi duda. Con mucho gusto, Luz Dari. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra estudiante? ¿Algún otro estudiante que quiera participar? ¿Tenga alguna duda, un aporte? Profe, muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues mi duda era pues, esa de la que acaba de preguntar la compañerita y creo que, o sea, yo pensaba que nosotros íbamos en el video a decir lo mismo que habíamos escrito en el texto, no es lo mismo, ¿cierto que no? No, no es lo mismo porque no es como se dice, recitar lo que escribiste, ¿no? Es ya de pronto ponerle como digamos, la improvisación, que es entre comillas, porque todo lo que está improvisado debe estar, ¿sí? Ya plasmado, tú lo debes haber preparado. Entonces, con base a ese texto y a esa postura y a esos autores, de pronto a un video que viste, a una persona que pasó por ese caso, eso te va a dar herramientas, ¿sí? Eso te va a dar sustento para poder hacer tu exposición. ¿Listo? Siempre en defensa o en contraposición, al igual que lo hiciste en el texto argumentativo, pero ya tú le vas a poner tu plus, es decir, tus palabras, tu estilo. Profe, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, María. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más quiere participar o tiene alguna pregunta, alguna duda? Hola, profe. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Profe, yo mi duda principalmente es porque yo en los participantes para ver como tal a quién le debo mandar como tal el trabajo, veo a la profesora Mónica y yo estoy en este enlace de Skype donde estoy ingresando. Entonces tengo la duda que si, o sea, la participación cuenta, ya sea que el tutor que está en la participación es diferente al tutor de ahora. Ok, ¿Sí me entendió, profe? sí, claro que sí. Lo que sucede para todos no es un secreto. Yo cuando creé los 2 grupos y envié los correos, se fue el correo para muchos estudiantes que no son míos. Cuando hablamos del B-Learning, ese va por zonas y ese pues cuenta la participación porque es zonal. Esta parte es de la tutora Marlene y cada tutor, es decir, Juliana, tu tutora Mónica también, ella va a planear
un encuentro como este, porque todos los tutores debemos darle a nuestros estudiantes un encuentro. Tú me dices que es la profesora Mónica, yo hablaré con ella y le diré que Juliana estuvo en mi encuentro sincrónico, pero pues también tú se lo haces ver. Y eso fue público, como quien dice que hubo un error y se fue para todos los estudiantes, como para 1500, la información de mi Skype. Entonces Exactamente. yo tenía o tengo 160 estudiantes a mi cargo y tengo en Sky 320 estudiantes, no me molesta, qué dicha que ojalá todos participaran y pudieran tener puntos de vista diferentes de los profesores que estamos dando competencias comunicativas, ¿sí? Pero para que tú sepas, el trabajo ya en el foro colaborativo y todo se lo debes enviar es a tu profesora Mónica, ¿no? Desde luego. Ah, ok, respectivamente, pues con la temática que la profesora Claro, Mónica esté implementando. Ah, ok, exacto. profe. Y que te lo digo, Juliana, y a todos de pronto los que no sean mis estudiantes, que yo no sea su tutora, todos los dos temas son los mismos. O sea, esta cuarta tarea, independiente que sea tutora Mónica, tutora Marlene, tutora Joana, tutora Paola, son los mismos dos temas, ¿listo? Entonces, esos son los dos temas, pero si tu profe o tu tutora Mónica hace un encuentro, pues si tú puedes asistir, claro, genial. Igual yo ya voy a empezar a rotar la lista, el link, para que por favor se inscriban. No se me vayan a ir, ya mismo voy a hacer esa parte para que no se vayan a ir sin, se los envío por el mensaje y ustedes llenan como 3 aspectos nomás. Diligencia en 3 aspectos, se llama formulario de asistencia para el encuentro sincrónico. Voy a enviarlo ya, lo estoy enviando, control C. Y nos vamos aquí a los mensajes, se los estoy enviando por los mensajes, ya. Verifíquenme por favor si les llegó. Y diligenciamos Sí, ese profe, felicidades. formulario Sí y me llegó. envían. Entonces, ¿qué envían? Ahí lo dice, son como 4 aspectos, su nombre, su correo, su grupo al que pertenecen, 228, 952, 215, 225, 250, el grupo al que sea. ¿Está bien? Eh, espero, por favor, poder tener, pues, los trabajos de los estudiantes en el foro y cualquier pregunta, cualquier duda o inquietud, con muchísimo gusto la estaré aclarando mediante WhatsApp, mediante los correos del aula virtual o si prefieren por Skype. Yo siempre estoy atenta y presta para responder a sus solicitudes. Ujú. Señor, tengo una duda. Sí, Luz Dari. ¿Esa clase podía ser para todos o alguna zona en especial? Esta clase es para los estudiantes cuya tutora es Marlene Adriana Cruz. Ok. Yo les envié la invitación mediante el foro, ¿no? Colaborativo. Ahí había, y hoy la envié por Skype como para reforzar al grupo al aula A y al aula B. Les envié también para reforzar, pero ya la había enviado mediante el foro. Ok, sí, porque mi tutora pues no es usted, entonces por eso le estaba preguntando. Ok, con muchísimo gusto. Igual diligencien, perdón, la asistencia y pues eso también nos va a dar, como se dice, un control o un sustento de quienes asistieron y eso es importante para nosotros también. Ok, no, igual pues, quería entrar porque tenía esas dudas que le pregunté y pues mi tutora pues no. No ha Entonces, programado un encuentro sincrónico, eso, no ok, hay problema. Yo sé que todos los tutores debemos programar por lo menos un encuentro sincrónico de cada temática. Entonces, su tutor o su tutora no tardará en estos próximos días en hacer un encuentro y en el cual si tienes otras dudas o algo, o es otra persona quien explica, ustedes saben que a veces uno entiende más con un maestro que con otro, o despeja las dudas o aclara, bueno, en fin. ¿Está bien? A las personas que ya vayan enviándome el formulario se pueden retirar. Si ya no tenemos otras preguntas, les agradezco mucho su puntualidad a todos los asistentes y les agradezco pues estar siempre atentos al foro y a los documentos que enviemos, pues porque esos van a ser para enriquecer su trabajo. Muchas gracias.
Profe, muchas gracias a usted, muy amable. Con muchísimo gusto. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. No se les olvide firmar, por favor, la asistencia. Que estén muy bien, María. Que estén muy bien todos. Una feliz noche. Bien, entonces quisiera saber si ya firmaron la asistencia para poder dar finalización a la sesión, pues después de que ya cierre, ya no se pueden eh, introducir pues al formato, ¿sí? Qué Al pena, formulario. la estoy firmando, por Ah, favor. ok, listo, bien, no hay problema. Entonces espero unos minuticos porque es importante que la envíen y con eso pues quedamos registrados. Jenny, ¿firmaste asistencia? Andrés, Sara. Ok, muy bien, Jenny. Muchísimas gracias por tu asistencia. De todas maneras, yo les estoy enviando material. Si tienes alguna compañera que te lo pueda compartir, con mucho gusto. Seña, qué pena. Pues ya la llené, le doy enviar y ya. Hasta ahí. Claro que sí, enviar y ya puedes estar tranquila que ya quedaste con la asistencia registrada. Ok, muchas gracias, señor, por su tiempo y su dedicación bien explícita. Gracias. Bien, con muchísimo gusto. Buenas noches para todos.